Este modelo de desarrollo inclusivo es que haya desarrollo económico, pero que de la mano haya desarrollo social, que nadie se quede afuera, y de la mano desarrollo sustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y es una invitación para que entre todos construyamos ese modelo de país. Está en formación, está en construcción, y lo que requiere México es que todos colaboremos, que todos trabajemos juntos. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es un gusto saludar como siempre a todo el público de NB, Periodismo de Investigación. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir en este espacio a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a Veracruz nuevamente. Encantado de estar en Veracruz, estar en Jalapa, siempre recibir esta calidez de las personas es muy agradable y estamos encantados aquí. Está haciendo algunas reuniones con los empresarios. Cuéntenos, por favor, cuáles son las noticias, los temas de interés en este momento para la Coparmex. Sí, el motivo central es la toma de compromiso del Consejo del Centro Empresarial de Coparmex aquí en Jalapa. Y para Coparmex Nacional es siempre un motivo de satisfacción el ser testigos de que un grupo de empresarios que de manera voluntaria dedican su tiempo para trabajar por el bien común y que toman ese compromiso. Ser, insisto, testigos es algo que nos satisface mucho. Tenemos esta presencia en todo el país a través de 68 centros empresariales, 20 delegaciones y 16 representaciones, de tal manera que pues hoy toca en Jalapa, en una agenda bastante completa, porque no es nada más el acto protocolario de la toma de compromiso, también de plantear pues, un nuevo modelo de país que consideramos en Coparmex que hay que desarrollar entre todos, y también, desde luego, tener estos diálogos en corto con los empresarios, a ver qué les preocupa, qué es lo que tenemos que de alguna manera pues, proponer para que se facilite el desarrollo, en este caso de Jalapa, pero también del estado de Veracruz y con eso de México. Venimos saliendo de pandemia hace algunas semanas, ya la OMS dio por finalizada la emergencia sanitaria y también son tiempos retadores en el rubro económico, la salud, la seguridad. ¿Qué temas le preocupan al empresariado mexicano y veracruzano en este momento? Sí, bueno, sobre esta salida de la pandemia, hay que entender que hubo una caída muy fuerte de la economía, 8,5%, es el doble de lo que en promedio cayeron los demás países del mundo, y el rebote en México del 2021 fue solo del 5%, aún con un crecimiento del 3% en el 2022, no alcanzamos a recuperar el nivel que teníamos previo a la pandemia, sino hasta este 2023. Qué bueno que ya recuperamos el nivel de la economía, pero los demás países no nada más recuperaron el nivel de la economía previo a la pandemia, sino también la tendencia que llevaban a la que hubieran llegado si no hubiera habido pandemia. Entonces, eso es lo que nos hace falta todavía, y para eso lo que se requiere es inversión que genere empleo. Durante esos 5 meses que estuvo cerrada la pandemia en el 2020 se perdieron 1,100,000 empleos formales, y luego nos tardamos 17 meses en recuperar el empleo en ese 1,100,000 empleos formales, pero esto se hizo de manera dispareja, y es en particular Veracruz y Ciudad de México, los dos estados con más rezago, tardaron más tiempo en recuperar el empleo que había previo a la pandemia. Entonces son condiciones diferentes en cada estado. Las preocupaciones, desde luego, de muchas empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, es donde más difícil fue la pandemia. Hubo 1,5 millones de empresas que cerraron, y la mayor parte micro y pequeñas empresas. Y es el gran reto que tenemos desde Coparmex. Estamos trabajando precisamente para integrar a la micro y pequeña empresa, sabiendo que la micro es una empresa de 1 a 10 colaboradores. Es el 95% de las unidades productivas del país. La pequeña empresa va de 11 a 50, es otro 4%, ya estamos en el 99%. Las medianas de 50 a 250 colaboradores es el 0,8%, y las grandes empresas de más de 250 son solo el 0,2%. Esas medianas y grandes empresas les está yendo muy bien, están ligadas al mercado de exportación, pero realmente el foco
es ayudar a la micro y pequeña empresa, por un lado, a que se integre a las cadenas productivas de las medianas y grandes para que pueda tener ese crecimiento. Por otro lado, que tengan ayuda en capacitación, en financiamiento. Eso es lo que se requiere. Muchas de ellas no llegan a vivir más de un año, ¿no? Sí, muchos de los que emprenden efectivamente en su primer año desaparecen. Son pocas las que logran llegar a los 5 años, a los 10 años. Y es precisamente ahí en donde desde Coparmex estamos precisamente para apoyarlos a que puedan, pues no nada más sobrevivir, sino que puedan crecer, ¿no?, ante las oportunidades que hay en el mercado. Y esto dependerá también de esta parte que nos comentaba de un proyecto de país. Venimos saliendo de pandemia, reponiéndonos, pero también hay una lógica y unos tiempos políticos, electorales. Hacia ese 2024, ¿cuál es la propuesta de Coparmex? ¿Qué ve Coparmex que le hace falta al país? Sí, lo separaré en dos, porque uno es lo que vemos para el 24 y otro es lo que vemos de modelo de país, que ese es más de largo plazo. Para el 24 nos parece que lo importante es que haya más participación ciudadana. Cuando vemos que en las elecciones intermedias 1 de cada 2 ciudadanos no acude a votar, necesitamos lograr que más ciudadanos vayan a votar. En las elecciones presidenciales hay 4 de cada 10 que no van a votar. Y sobre todo encontramos que, por ejemplo, hay segmentos, la gente que tiene más estudios acude menos a votar, o sea, hay más abstención. Hay también más abstención en clases medias, hay más abstención en los hombres que en las mujeres, en jóvenes de 19 a 34 años, que en el 24 será el 50% del electorado. Y en los estados del país, digamos, del centro hacia el norte, los estados más desarrollados es donde hay más abstención. Nos parece que el verdadero adversario del proceso electoral es el abstencionismo. Y en eso estaremos trabajando en Coparmex, impulsando al ciudadano el que pueda decidir por él mismo, es decir, estás dispuesto a que alguien más elija por ti. Y esa es precisamente la invitación a que todos participen, que actualicen su credencial de elector para que puedan votar en el 24. Por otro lado, en el modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo, lo que hemos visto es que, a pesar de que ha habido crecimiento económico, la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido. Entonces, por eso necesitamos otro modelo de país. Este modelo de desarrollo inclusivo es que haya desarrollo económico, pero que de la mano haya desarrollo social, que nadie se quede afuera, y de la mano desarrollo sustentable, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y es una invitación para que entre todos construyamos ese modelo de país. Está en formación, está en construcción, y lo que requiere México es que todos colaboremos, que todos trabajemos juntos. Oiga, déjeme regresarme un poquito al tema de la promoción del voto en estos sectores que de pronto son reacios. Y en particular al sector juvenil que de pronto no quiere ir a votar. Y es que de pronto uno se pregunta, es que cuáles opciones tenemos, ¿no? ¿Qué le hace falta a esta clase política para ser interesante, para ser atractiva y para llamarnos a votar a los ciudadanos? De alguna manera, si desde la ciudadanía exigimos a los partidos políticos que haya mejores candidatos, habrá. Pero si no acudimos a votar, no tenemos manera de exigirlo. Entonces se trata de que cada uno analice, pues, cuál le parece el mejor candidato, la mejor candidata, y a ese le entreguemos el voto. Y con esa participación ciudadana va a aumentar la democracia, va a avanzar la democracia. Independientemente de quién gane, si hay más participación, la democracia avanza. Y es lo que necesitamos como país, porque entonces se van a dar los contrapesos, los equilibrios, que es lo que requiere la democracia. Oiga, en este proyecto del país del que usted hablaba, este crecimiento económico con esta inclusión social, en Veracruz en particular traemos un nivel de desempleo bastante amplio, pero también unos niveles de precariedad laboral bien significativos. ¿Cuál es la lectura que usted tiene? Sí, bueno, ese es un gran reto que tenemos, en el que no es nada más la generación de empleos, sino que sean mejores empleos y mejor remunerados, y sobre eso estamos trabajando. Hay esta realidad de que las empresas tienen, y no nada más en Veracruz, sino en todo el país, vacantes abiertas que no se pueden cubrir. Por alguna razón, la gente no está queriendo trabajar, no está queriendo acudir a estas ofertas de trabajo, a pesar de que han subido los sueldos. Mucho tiene que ver lo que comentabas al principio, la pandemia. La gente se acostumbró a trabajar en casa, prefieren quedarse en casa, entonces cuando las empresas dicen regresa a trabajar presencialmente, prefieren buscar otro trabajo que pueden hacer desde casa. Los programas sociales también están afectando, porque pues hay gente que dice, pues ya con eso
tengo para vivir, ya no necesito trabajar. Entonces, un programa que debería estar orientado a ayudar a la gente a salir de esa condición de pobreza laboral, pues realmente lo va hundiendo más porque lo va haciendo dependiente de esa ayuda en lugar de que pueda salir por sus propios... No me diga, ¿ustedes tienen esa lectura de los programas sociales? Una parte de los programas sociales, sí, tenemos historias por todo el país. Los restaurantes nos dicen pues que, por ejemplo, el otro día en un restaurante que un mesero había renunciado porque pues recibe 5,200 pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro, su hermana otros 5,200, su mamá 3,800, y dice, con eso tenemos, ya no tengo que trabajar. Estuvimos en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, una planta que empaca manzanas, abre 4,000 vacantes, solo tiene 2,000 que trabajar. Los otros 2,000 típicamente bajaban de la Sierra Tarahumara, no están bajando. Hablamos con el obispo de la Tarahumara y nos dice que sí, efectivamente reciben sus jóvenes la ayuda de Jóvenes Construyendo el Futuro y que pues prefieren ya no trabajar. Desgraciadamente nos decía el obispo que se está descomponiendo el tejido social porque mucho se va en alcohol, en drogas, entonces no les está ayudando. Consideramos que se deben de replantear los programas sociales, sí son necesarios, sobre todo con la cantidad de mexicanos en condición de pobreza, pero tenemos que cambiar el objetivo, que en lugar de sea el objetivo de darles el dinero, ese sea un medio, y el verdadero objetivo sea ayudarlos a salir de la condición de pobreza, para que entonces sí podamos prosperar como país. ¿Y han podido hablar con los sectores de gobierno para atender esta...? Tenemos ese diálogo, les hemos planteado lo que hemos encontrado, nos han dicho que esto más bien sucede en el norte, no tanto en el sur, pero ahora venimos al sur y nos encontramos lo mismo. Entonces estamos acabando un estudio para entender todas las causas, no es todos los programas sociales, parte tiene que ver con que la gente quiere trabajar de casa, parte tiene que ver con que muchos se han ido a trabajar a Estados Unidos, parte tiene que ver con que ahora empresas internacionales contratan mexicanos que se quedan a trabajar desde su casa. En fin, hay muchos factores. Estamos tratando de completar el estudio para poder hacer propuestas de qué podemos hacer. Lo que encontramos es que hay alrededor de 1,200,000 o 1,600,000 vacantes que no se pueden cubrir. Esto quiere decir que si tenemos 21,5 millones de mexicanos dados de alta en el Seguro Social, pues podríamos tener 23 millones de mexicanos dados de alta, y esto nos ayudaría a ser más productivos porque completaríamos estas vacantes que están abiertas y que no se han podido cubrir. Déjeme preguntarle por un tema que es de gran sensibilidad para el mexicano y es la seguridad. En Veracruz tenemos ciudades como Coatzacoalcos, que uno va al Boulevard Costero y ya parece fantasma, ¿no? Hay muchos lugares cerrados por cobro de piso, por extorsión, por inseguridad. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Sí, bueno, hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex a nivel nacional, 36,000 empresas. Lo que encontramos es que 1 de cada 2 ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Y les preguntamos qué tipo de delito. Primero, robo de mercancía. Segundo, robo de vehículos. Y en tercer lugar, empatados, extorsión, que incluye el cobro de piso, con el delito cibernético. Hemos hecho propuestas de que, dadas estas cifras, son las cifras oficiales, tenemos que ajustar la estrategia. Necesitamos recuperar ese México en paz que todos queremos. Estuvimos hace 2 semanas en la Sierra Tarahumara, fuimos a Cerocahui, esta misión jesuita donde hace 11 meses asesinaron a 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas, que esto ha ayudado a hacer consciente en todo el país algo que sucede en muchas ciudades del país todos los días. Y hemos trabajado con los jesuitas, con la Conferencia Episcopal Mexicana, pero también con otros segmentos, otras iglesias, universidades, organismos de la sociedad civil, para hacer propuestas, qué es lo que nos toca desde la ciudadanía para mejorar la seguridad, independientemente de exigirle a la autoridad, porque constitucionalmente es el Estado el que nos tiene que dar esa seguridad. Claro, son tiempos retadores que tienen sus complejidades. ¿Cuál es el mensaje que usted le mandaría a los empresarios en el país y en Veracruz? Sí, no más a los empresarios, sino a todos los ciudadanos. Sí podemos tener un mejor México. Y ese mejor México requiere que todos participemos. En esta construcción del modelo de desarrollo inclusivo, sí podemos tener un México que sea más justo. Claro, tenemos que ayudar a estos 56 millones de mexicanos que están en condición de pobreza, que salgan de esa condición de pobreza, que puede ser pobreza educativa, pobreza alimentaria, pobreza de salud, pobreza patrimonial, pobreza financiera. Sí podemos tener un México en paz, que es lo que todos anhelamos.
tenemos que exigir a las autoridades, pero también hacer lo que nos corresponde como ciudadanos. Podemos tener un México libre, donde se respete la libertad de expresión, se respete la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir. Sí podemos tener un México más democrático y esto nos ayude a avanzar en ese mejor México que todos queremos. José Medina, presidente nacional de la Coparmex, muchísimas gracias por esta conversación. Con mucho gusto, gracias por abrirnos los espacios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de NB Periodismo e Investigación.